Bien, buenas noches. Hoy la clase trata sobre el fraude a través de los actos jurídicos. En nuestro código se habla como nomen juris de este capítulo como el fraude del acto jurídico, pero ha recibido críticas esta denominación por parte de la doctrina porque no se hace fraude o no hay fraude del acto jurídico, sino se hace fraude a través de los actos jurídicos en contra de los acreedores. Por eso hay autores como Vidal Ramírez que prefieren denominar a esta institución como acto jurídico fraudulento. Bien, esta institución, veamos el tema primero del fraude, es una institución antigua que nace en Roma, producto de la evolución de la responsabilidad de los deudores frente a sus acreedores. Eh, es decir, las acciones en contra del deudor eran acciones de carácter personal y no patrimonial. Entonces hay una evolución de la acción personal a ser una acción patrimonial. Entonces cuando hay este tránsito a hacer una acción de carácter patrimonial, se origina el fraude, porque como ya el acreedor va en contra de los bienes o del patrimonio de su deudor, entonces lo que hacían muchos deudores es disminuir su patrimonio con la intención de no pagar a su acreedor. Entonces, este tránsito de una acción personal a ser una acción patrimonial es el hecho que da motivo a la aparición de esta institución o de esta actitud que tienen los deudores frente a sus acreedores. No hay que olvidar que en el derecho romano y en la antigüedad sobre todo, el deudor respondía con su persona frente a su acreedor. Entonces, si el deudor no podía pagar a su acreedor, en el derecho romano se podían convertir en esclavos del acreedor por falta de pago, por falta del cumplimiento de una obligación. Entonces, esta situación era gravísima, entonces hubo un tránsito, hubo una evolución hacia que sea una acción de carácter patrimonial en contra de los deudores. Veamos el concepto ahora de fraude. Desde el punto de vista etimológico, esta palabra de fraude viene de dos términos latinos, fraus y fraudis, que significa falsedad, engaño, malicia, abuso de confianza que produce un daño y conducta ilícita. Eh, entonces, el fraude, sobre todo de acuerdo a lo que estamos viendo, al tema que estamos tratando, es básicamente engaño. Es un abuso de confianza que hace el deudor frente a su acreedor con la intención de no pagar una deuda y lo cual produce un daño. O sea, el no cumplimiento con el pago de una deuda implica un daño al acreedor. Por eso se dice que el fraude son los actos de disposición que hace el deudor con lo que se hace insolvente de tal manera que dificulta a su acreedor para que su derecho sea pagado. O sea, el tema de la insolvencia es un tema recurrente en muchos deudores que se vuelven insolventes de manera intencional con la finalidad de no honrar sus deudas, de no pagar sus deudas. Entonces, la insolvencia presupone la disposición de parte o de todo su patrimonio, o sea, de todos sus activos, de tal manera que el acreedor tenga dificultades para cobrar su crédito. Ese es el fraude. Ahora, es bueno distinguirlo del fraude de la ley. El fraude a la ley busca simplemente eludir la aplicación de una norma y puede no producir daño alguno. O sea, evidentemente, a veces se pueden producir daños, pero básicamente una no aplicación, un fraude a la ley no implica necesariamente daño.
En cambio, el fraude a través de los negocios jurídicos está dirigido a los acreedores e importa un daño a un derecho de crédito. Es decir, el fraude a través de los actos jurídicos es dirigido en contra de los acreedores y lo cual produce un daño, o sea, lo cual hace que el acreedor no pueda cobrar su crédito, no pueda cobrar a su deudor. ¿Por qué? Porque esta persona, este deudor, ha disminuido intencionalmente su patrimonio, ha dispuesto de su patrimonio con la idea de no pagar. Hay acciones que se oponen a los actos fraudulentos, como ya hemos venido viendo a lo largo del curso. Por ejemplo, cuando estudiamos el tema de la simulación de los actos jurídicos, en la simulación absoluta, muchas veces, si bien es cierto, la simulación es una institución en principio inocua, muchas veces la simulación absoluta implica un daño al acreedor, implica un perjuicio al acreedor. Y si a través de la simulación hay un perjuicio al acreedor, o sea, con la simulación se engaña, o sea, hay un engaño a terceros, en este caso a todos, e incluso al acreedor, el acreedor tiene la acción de nulidad conforme al artículo 219 del Código Civil. Es decir, eh, el acreedor que se ve perjudicado por un acto simulado, con simulación absoluta, puede pedir la nulidad del negocio jurídico simulado. Por otra parte, muchas veces los deudores lo que hacen es una inacción para no cobrar créditos, es decir, para no cobrar deudas que tiene. O sea, muchas veces el deudor es acreedor a su vez de terceros. Y lo que hace el deudor es no accionar, es decir, no cobrar la deuda o el crédito que tiene, porque él tiene deudores, con la finalidad de no pagar a su acreedor. Entonces, el Código Civil también ha puesto un remedio ante estas situaciones. Si el deudor tiene inacción, o sea, no quiere cobrar un crédito para no pagar a su acreedor, aparece lo que se denomina una acción subrogatoria, que está regulado en el tema de las obligaciones en el artículo 1219, inciso 4 del Código Civil. Entonces, a través de la acción oblicua o subrogatoria, lo que hace el acreedor es sustituir al deudor para cobrar un crédito que tiene de tal manera que él pueda finalmente cobrar su crédito. O sea, el deudor intencionalmente no acciona, no cobra. Y bueno, no cobro para no pagar. Entonces, el acreedor le va a sustituir, lo subroga, es decir, es el que va a demandar a este deudor para que el deudor que tiene, o sea, directamente pueda cobrar y a su vez él pueda cobrar este crédito. Entonces, en esta acción oblicua o acción subrogatoria, necesariamente en la acción, en la demanda, hay que demandar al tercero y también al deudor. O sea, no necesita tener una autorización, no necesita pedir permiso, pero cuando se demanda, hay que notificar a este deudor inactivo, a este deudor que no le importa cobrar sus créditos, pero con malicia, es decir, con la intencionalidad de no pagar. Entonces ahí está el remedio, que es la acción subrogatoria. Y por otro lado, aparece ya, y ese es el tema de nuestra clase, aparece ya lo que se denomina la acción pauliana, que es un tema que muchos juristas consideran que no debía regularse en este libro segundo, sino en el libro de las obligaciones. Bueno, pero está regulado y lo tenemos que tratar. Entonces,
La acción pauliana, a diferencia de, o sea, en la acción pauliana el acreedor sí tiene una conducta activa, pero para disponer de sus bienes con la intención de no pagar. En la acción subrogatoria u oblicua, más bien es una acción pasiva, es decir, no acciona contra un acreedor que tiene con la intención de no pagar. Entonces, en la acción pauliana, básicamente el, el deudor lo que hace es disponer de sus bienes, disminuir su patrimonio con la intención de no pagar. Ahora, ¿cuál es el origen de la institución? La institución nace también en el derecho romano, es un remedio en contra del fraude de contra el fraude de los deudores. Entonces, en el derecho romano se origina esta acción contra el fraus creditorio, o sea, contra esta acción de disminuir el patrimonio. O sea, cuando la responsabilidad del deudor fue solo patrimonial. Hemos visto que hay un tránsito de la responsabilidad personal a la responsabilidad patrimonial y también a la acción personal y la acción patrimonial. Entonces, eh, en el derecho romano, en un momento, la responsabilidad que tenían los deudores era una responsabilidad exclusivamente patrimonial. Entonces, ya no se dirigía contra la persona del deudor, que si no pagaba se convertía en esclavo. Ya en esta evolución, en esta etapa del derecho romano, la responsabilidad que tiene el deudor frente a su acreedor es solamente patrimonial, es decir, responde el deudor con su patrimonio para pagar las deudas que tiene en favor de su acreedor. Entonces, ahora, el nombre es una discusión porque un sector de la doctrina considera que es un pretor Paulus, un juez, un pretor romano, el que da origen o el que crea esta acción pauliana a favor de los acreedores. Pero eso no está aceptado por toda la doctrina. Pero lo cierto es que esta acción nace en el derecho romano. En su evolución de la acción pauliana, al principio tenía una naturaleza punitiva e individual, o sea, tenía una naturaleza sancionadora y solamente beneficiaba a quien iniciaba la acción. Luego ha oscilado entre esta acción individual y colectiva. Había una discusión si se beneficiaban también otros acreedores con la acción pauliana cuando se declaraba fundada una demanda a favor del acreedor. También ha oscilado entre ser una acción de carácter real y una acción de carácter creditoria. La doctrina considera que más se trata de una acción creditoria y no de una acción real. Y también ha pasado a discutirse en esta evolución entre hacer una acción de nulidad o acción revocatoria o acción de ineficacia. En el derecho moderno se considera a la acción pauliana como una acción de ineficacia. Y eso lo regula de esa forma nuestro Código Civil, nuestra legislación. Señala que es una acción de ineficacia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que tiene esta institución? Como ya lo hemos dicho, en la evolución que ha tenido la acción pauliana ha oscilado entre ser una acción real y una acción creditoria. En el derecho romano se estimó que era una acción real, aunque los romanistas lo consideraron una acción de carácter personal. En verdad, es más una acción de carácter personal en el sentido que va en contra del acreedor y en contra de su patrimonio para cobrarse un crédito. Y no es una discusión del mejor derecho de propiedad, por eso se considera que no es una acción de carácter real.
En los pandectistas antiguos y modernos lo consideraron como una acción creditoria, por lo siguiente. En primer lugar, porque en el digesto se lo consideraba como una acción personal, como una actio impersona. O sea, de ahí los pandectistas, tanto antiguos como los modernos, que eran los que comentaban, los que iban, no solamente eran los compiladores del antiguo derecho romano, de las normas romanas, sino también que iban haciendo notas a pie de página o al costado o anotaciones marginales, y por eso los pandectistas consideraron que era una acción creditoria porque se trataba de una acción personal. Ahora, también decían ellos que es una acción que nace de una relación obligatoria y su finalidad es revocatoria que puede afectar derechos personales. Claro, o sea, era una relación, se trataba en principio de obligaciones que se generaba entre el deudor y el acreedor. O sea, nacía finalmente la acción por incumplimiento de los deudores frente a sus acreedores. O sea, el incumplimiento de realizar las prestaciones pactadas entre el acreedor y el deudor. Y la finalidad era revocar básicamente conductas fraudulentas entre el tercero y el deudor y que le afectaban directamente al acreedor. Finalmente, se lo consideraba también una acción creditoria porque no se puede ejercitar contra cualquier tercero. Se demanda al tercero por tener complicidad fraudulenta o por ganancia injusta. Eh, Evidentemente, cuando se inicia, cuando se hace una acción pauliana, hay que demandar al deudor y al tercero, porque uno de los requisitos, ya lo vamos a ver, para ejercitar la acción pauliana es el concilio, es el conocimiento que tiene el tercero y en complicidad con el deudor para disminuir el patrimonio con la finalidad de no pagar a un acreedor. Ahora, muchas veces los terceros no tienen este conocimiento, o sea, no saben que la conducta de esta persona, del que está transfiriendo un bien, es una conducta fraudulenta, es una conducta con malicia, con engaño, de tal manera que finalmente disminuye su patrimonio con la intención de no pagar a su acreedor. Ahora, en nuestro Código Civil, como ya lo hemos venido diciendo, la acción pauliana es una acción de ineficacia. Eso es lo que señala nuestro Código Civil. Y de alguna manera corregía un error o un defecto que tenía el Código del 36, porque en el Código del 36 se consideraba a la acción pauliana como una acción de anulabilidad. Ya vamos a ver en la siguiente clase que el tema de la anulabilidad tiene otra connotación. Lo que se busca en el fondo es declarar nulo un negocio jurídico que ha nacido gravemente enfermo. Entonces, con la acción de anulabilidad, lo que se busca es anular desde el principio, es decir, desde la celebración del negocio, declarar la nulidad de este acto jurídico gravemente enfermo porque tiene algún tipo de vicio. Pero eso no es la acción pauliana. La acción pauliana no busca anular o declarar nulo un negocio jurídico, es decir, el negocio entre el acreedor y el deudor, perdón, y el tercero. Lo que busca es declarar ineficaz porque en principio se dice que este negocio entre el deudor y el tercero es un negocio real, es un negocio válido, es un negocio que funciona, o sea, que
que cumple o sea, está bien estructurado, cumple con hay un agente, un sujeto capaz, hay una finalidad lícita, hay un objeto, eh, y también hay una forma prescrita por la ley. Entonces, en principio, estructuralmente se dice que, que un negocio jurídico fraudulento es perfectamente válido. Entonces, no se ataca, eh, claro que podría ser que sea un acto nulo, podría ser, pero en principio se trata de un acto válido que produce efectos. Entonces, lo que hace el acreedor es atacar ese negocio jurídico fraudulento, por eso se demanda al deudor y al tercero, para declarar ineficaz con respecto a él ese negocio jurídico válido. O sea, la demanda que declara fundada una acción pauliana no anula el negocio, no declara nulo el negocio, simplemente lo declara ineficaz con respecto al acreedor, de tal manera que él pueda iniciar otras acciones en contra de ese patrimonio para cobrar su crédito. Ahora veamos los caracteres o las características que tiene esta acción pauliana. En principio, la acción pauliana compete a los acreedores, evidentemente. O sea, es un tema, es una acción a favor de los acreedores. Así lo concibieron los romanos y así lo concebimos en la actualidad. Ahora, ¿qué tipo de acreedores? Los acreedores pueden ser quirografarios o privilegiados, si es que las garantías no son suficientes. El acreedor quirografario es el que no tiene garantías reales o no es un acreedor privilegiado. Es decir, el acreedor quirografario tiene como garantía todo el patrimonio frente al crédito que tiene, todo el patrimonio del deudor. Entonces, no se trata de un acreedor que tiene una garantía de carácter real, una hipoteca, por ejemplo, o una garantía mobiliaria. Es decir, bueno, no, si no me pagan, a mí no me importa, porque ese predio o ese bien me está garantizando el cobro de mi crédito. Entonces, no me interesa que el deudor disponga de sus bienes, no me interesa. Entonces, pero si yo no tengo ninguna garantía, no soy un acreedor privilegiado tampoco, entonces yo, acreedor quirografario, si el deudor comienza a disponer de sus bienes y disminuye ese patrimonio, me puede afectar eventualmente para cobrar el crédito. Entonces compete a los acreedores. El acreedor, otra característica, la ejerce en su nombre. Claro, o sea, él tiene que iniciar la acción a título personal y demanda a los celebrantes del acto fraudulento, del negocio fraudulento. O sea, demanda tanto al tercero como a su deudor, de tal manera que busque declarar la ineficacia del negocio. Si se declara fundada la demanda, ahí viene ya la otra característica, es en beneficio solo del acreedor demandante, es decir, tiene como característica ser individual, porque solamente favorece a quien ha iniciado esta acción pauliana, de tal manera que él solamente se beneficia y no beneficia a otros acreedores eventuales que podría tener el deudor. Se dice también que es subsidiaria. ¿Por qué subsidiaria? Porque, o sea, si el deudor tiene bienes suficientes, la acción pauliana resulta improcedente. O sea, subsidiaria en la medida, o sea, si yo soy un acreedor quirografario, o sea, que todo el patrimonio de mi deudor garantiza mi crédito, o sea, el préstamo que yo he hecho de dinero a esta persona, a este deudor. Entonces, el deudor lo que hace, el deudor por alguna necesidad puede disponer de alguno de estos bienes, o sea, que conforman su patrimonio. Pero si yo demando, por el hecho de demandar solamente,
puede resultar mi acción improcedente si el deudor me dice, bueno, pero yo tengo acá bienes para pagarte, yo no sé por qué me demandas, si yo tengo acá estos bienes. Entonces, no tiene sentido hacer una demanda, iniciar esta acción pauliana. Por eso se dice que es subsidiaria. Por otro lado, y esto es sí importantísimo, es importante tener en cuenta, y a veces algunos abogados no lo saben, es un remedio indirecto, porque no persigue la acción pauliana el cobro directo del crédito. Eso hay que metérselo bien en la cabeza. Es decir, cuando nosotros iniciamos la acción pauliana, no estamos cobrando un crédito. Lo que buscamos es declarar ineficaz un negocio jurídico fraudulento de tal manera que yo pueda iniciar otras acciones como el embargo de este bien para cobrarme recién el crédito. Por eso es un remedio indirecto, no es un remedio que busca un cobro directo de una deuda. O sea, con la acción pauliana yo no cobro la deuda. Con la acción pauliana yo me aseguro de cobrar la deuda. ¿No? Yo me aseguro en ese sentido. Por otro lado, otra característica de la acción pauliana es conservatoria o cautelar. Es decir, lo que busca la acción pauliana es proteger siempre el crédito y limita al deudor la capacidad que tenemos todos de disponer de nuestros bienes. A nadie se le puede prohibir disponer de sus bienes. Pero si tú tienes deudas, si tú tienes acreedores a quien pagar, bueno, hay que reservar nuestro patrimonio para pagar estos créditos, para pagar estas deudas. Entonces, ahí sí hay un límite. Es decir, yo puedo disponer todo en la medida que no tenga acreedores. ¿Mm? Y si tengo acreedores, hay estas acciones, ¿se dan cuenta? Hay estas acciones que limitan de alguna manera esta capacidad que tenemos todos de disponer de nuestros bienes. Ahora yo puedo decir, sí, yo dispongo de mis bienes para pagarte, bueno, sí, en buena hora, pero muchas veces se disponen de manera fraudulenta estos bienes de tal manera que el acreedor no pueda cobrar su crédito. Es, por otro lado, una acción facultativa. Es decir, es optativo, según los intereses del acreedor. El acreedor puede tener otras estrategias para cobrar su crédito. Entonces, no necesariamente nos podemos ir por la vía de la acción pauliana para finalmente conseguir cobrar un crédito. Por eso se dice que es facultativa. Por otro lado, si bien es cierto, es renunciable y se puede renunciar a la acción pauliana, a una acción que ya se ha iniciado, yo me puedo desistir de la demanda y renunciar de esta acción, pero el límite está en que esta renuncia no tiene que hacerse en contra de terceros que pueden estar pendientes, o sea, de los acreedores, de este acreedor que está renunciando a iniciar una acción de ineficacia. O sea, si no perjudica, o sea, la renuncia de este acreedor a la acción pauliana es aceptable en la medida que no afecte a su vez a los acreedores que puede tener este acreedor. Por eso, ahora, si sucede esto, ya hemos visto que si se da esta situación, está la acción oblicua o la acción subrogatoria. O sea, los acreedores del acreedor pueden demandar, pueden sustituirse para iniciar esta acción de ineficacia, esta acción pauliana, de tal manera que se facilite el cobro de un crédito para que ellos a su vez cobren las deudas que tiene este acreedor renunciante. Ahora, otra característica es que tiene cualidad patrimonial, es decir, solo procede sobre aquellos negocios jurídicos que tengan una valoración económica. Evidentemente, las fuentes de las obligaciones, o sea, las fuentes de los contratos o el origen de un contrato son las obligaciones que pactan
las personas. El, la obligación es un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor que los une de manera obligatoria. Y este vínculo muchas veces es de carácter patrimonial. Entonces, los negocios jurídicos que no tienen valoración económica no podrían considerarse negocios jurídicos fraudulentos. Solamente si un negocio jurídico fraudulento es de carácter patrimonial, es decir, implica la disminución de un patrimonio, eh, entonces ahí sí procede la acción pauliana. Por eso se dice que tiene una cualidad patrimonial. Básicamente, la acción pauliana se dirige contra los negocios jurídicos fraudulentos de carácter patrimonial. Ahora, también otra característica es que protege la buena fe. O sea, el deudor debe conducirse con lealtad frente a sus acreedores, cumpliendo con pagar su deuda. Básicamente es eso. O sea, los deudores conducen con lealtad frente a sus acreedores pagando su deuda. O sea, eso es lo que se busca. O sea, se protege la buena fe. O sea, la buena conducta que deben tener las personas, los deudores frente a sus acreedores. Combate la mala fe de los deudores. Y finalmente, la acción pauliana es de naturaleza personal. Esta característica evidentemente es controversial, como ya lo vimos, porque en la doctrina, desde sus orígenes, se ha considerado, se ha discutido si es una acción de naturaleza real, si es una acción de nulidad, de anulabilidad, o si es una acción real, ¿no? Entonces, o de crédito. Entonces, esto se ha discutido mucho, pero lo que queda claro es que con la acción pauliana no se persigue o no se discute un mejor derecho de propiedad. Y en ese sentido, bueno, la acción pauliana no es una acción real, sino es una acción de carácter personal, es una acción de crédito y que busca declarar la ineficacia de los negocios jurídicos fraudulentos efectuados por el deudor con un tercero. Ahora veamos lo que señala ya nuestro Código Civil, ya un poco aterrizando a lo que es nuestra regulación civil eh, con respecto a la acción pauliana. Bueno, ya hemos dicho que los titulares de la acción son los acreedores quirografarios o comunes, o sea, los acreedores que no tienen un crédito garantizado, aún si su crédito esté sujeto a condición o a plazo, ¿no? O sea, eso es lo que señala nuestro Código Civil. Eso es con respecto a los titulares de la acción. Básicamente son los acreedores comunes o quirografarios, aquellos que no tienen garantizado un crédito con una garantía real o no son acreedores privilegiados. Eso es lo que señala nuestro Código Civil. Por otro lado, en cuanto a la naturaleza, ya hemos visto que es una acción creditoria y una acción de ineficacia. O sea, es una acción de crédito que busca el cobro de un crédito y por otro lado, ese es el fin último, es una acción de ineficacia. O sea, con la acción pauliana, en último término, lo que está buscando el acreedor es cobrar un crédito, cobrar una deuda. Previamente tiene que declarar ineficaz este negocio jurídico fraudulento. Entonces, de acuerdo a nuestra legislación, la acción pauliana es una acción de crédito o creditoria y una acción de ineficacia. A diferencia, y ya corrigiendo lo que decía nuestro código del 36, que hablaba que se trataba de una acción de anulabilidad. Ahora, los actos contra los cuales procede. Procede contra todos los actos de disposición, gratuitos o no. Esto también es importante, porque muchas veces los deudores disponen de sus bienes de manera gratuita, es decir, hacen donaciones,
acciones de liberalidad, etcétera, etcétera, de tal manera que no acción, o sea, de tal manera que disminuyen su patrimonio. O sea, tanto con donaciones como con transferencias, con actos de disposición a títulos onerosos, ellos finalmente disminuyen su patrimonio. Es algo que digan, bueno, yo estoy vendiendo para pagarte, ¿no? Pero eso se tendría que discutir en un proceso. Ahora, ¿qué pasa con los actos de, de cumplimiento de obligaciones vencidas? En este caso, el código señala que no procede la acción siempre que el cumplimiento se lleve de manera normal. O sea, cuando se trata de, de actos o de actos de cumplimiento de obligaciones vencidas, se señala que no sería procedente la acción pauliana. Entonces, esto hay que tener en cuenta para eh, realizar o iniciar esta acción. En el artículo 198 del Código Civil se dice, voy a leer el artículo, cito, no procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida si ésta consta en documento de fecha cierta. O sea, en el caso si se trata, ¿por qué no procede cuando se trata de obligaciones vencidas? Porque en este caso lo que le queda hacer al acreedor es simplemente iniciar una acción de cobro por incumplimiento del pago de una deuda. O sea, una vez que la acción está vencida, lo único que le queda al acreedor es demandar el cumplimiento de esta obligación. Porque cuando se trata de obligaciones no vencidas, ahí hay todavía, o sea, todavía no puedes cobrar tu crédito, pero tú estás protegiendo el cobro de un crédito. Entonces, esta es una especie o sea, de protección, ¿no? Por eso hemos visto en una de las características que tiene el negocio, la acción pauliana es proteger, o sea, es una acción que protege un crédito. Entonces, cuando ya se ha vencido una obligación, lo único que le queda al acreedor es demandar el cumplimiento de esta obligación directamente a su deudor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Nuestra legislación también señala los requisitos para poder ejercer esta acción. El primer requisito es el requisito del perjuicio del acreedor, que es un requisito objetivo, el perjuicio. Significa que el acreedor resulta perjudicado cuando ya no encuentra en el patrimonio del deudor los medios suficientes para satisfacer su crédito. Este es un requisito importante porque si no hay perjuicio al acreedor, es improcedente, es decir, la demanda que uno hace a su deudor y al tercero va a ser infundada, porque te va a decir el acreedor lo que te va a decir, o sea, ¿cómo se va a defender? Va a defenderse diciendo, oye, pero yo tengo acá suficientes bienes, yo no te estoy perjudicando. Entonces, es un requisito objetivo. Y eso se tiene que probar en el proceso. En el proceso se tiene que probar de que esa transferencia, esa disposición que hace el deudor de ciertos bienes o de cierto bien, le está perjudicando porque ya no es suficiente como para que el acreedor cobre su deuda. Pero si el deudor dice, bueno, por acá tengo suficientes bienes, entonces le van a declarar infundada. Entonces, eso tiene que señalarse al momento de hacer el petitorio de la demanda. O sea, no solamente decir que hay un perjuicio, sino acreditar de que efectivamente el patrimonio que tiene el deudor es insuficiente para cobrar un crédito, para satisfacer un crédito. Luego está, el otro requisito es el designio fraudulento,
que es el requisito subjetivo que tiene esta acción. Es decir, el deudor celebra actos fraudulentos, o sea, disposiciones onerosas, hoy hemos visto también, o gratuitas, con la finalidad de perjudicar a sus acreedores. El adquiriente del derecho conoce el objeto fraudulento, es decir, el tercero conoce de que, sobre todo en las disposiciones onerosas, de que esta transferencia lo que está buscando en el fondo es que el disponente, es decir, el vendedor, está disponiendo de este bien, está vendiendo el bien con la finalidad de no pagar a un acreedor. Y ese requisito es importante y es necesario porque si no, la demanda también es una demanda infundada. O sea, habría que acreditar de que este acreedor tenía el conocimiento que este negocio era fraudulento, que esta venta que estaba haciendo esta persona, este deudor, este vendedor, era con la finalidad de no pagar a su acreedor. Ahora, otro de los requisitos, y aquí ya es un tema que también lo señala el código, el acto impugnado puede ser anterior o posterior al crédito. Eh, claro, o sea, básicamente la acción pauliana, la regla general, es que el acto que se impugna es posterior al crédito. O sea, ya se ha celebrado el crédito, nosotros, si bien es cierto, no hemos establecido una garantía real o privilegiada, no somos en este caso privilegiados, eh, la regla general es que siempre se hace cuando el crédito es posterior, o sea, la acción pauliana, o sea, celebras el crédito y con posterioridad al crédito se realiza la acción fraudulenta. Entonces, en este caso es procedente, o sea, se celebra el crédito, nosotros, el acreedor tiene, o sea, en su cabeza hace un análisis, hace un estudio de su deudor, tiene un patrimonio suficiente y celebra el crédito. Y luego el deudor dispone de estos bienes con la finalidad de no pagar. Ahora, puede ser, se dice también, si el crédito es anterior o sea, resulta que muchas veces se celebran negocios, o sea, uno está haciendo una negociación y ya va, o sea, ya pactado, ya falta, o sea, hemos hecho una negociación, hemos hecho ofertas, contraofertas, y señalamos una fecha para celebrar un negocio. Y puede suceder de que antes que se dé el crédito, fraudulentamente, o sea, ya se maquina, o sea, el deudor maquina para no pagar en el futuro, o sea, celebra o sea, hace disposiciones de sus bienes. O sea, en la negociación, el acreedor con el deudor hacen las negociaciones y el acreedor tiene claro de cuánto es el patrimonio que tiene el deudor, o sea, la persona que le va a dar un crédito. Entonces, hasta que se celebre, porque se están haciendo las negociaciones y cuando ya se pacta y ya se ha finiquitado, o sea, ya hemos llegado a un acuerdo y solamente falta celebrar el contrato, es decir, ponerlo en blanco y negro, este deudor lo que hace es disponer de sus bienes. No, en ese caso se tiene que necesariamente, o sea, se podría iniciar esta acción pauliana contra estos negocios fraudulentos anteriores al crédito. Anteriores al crédito. Eso es mucho más complicado de probar. Pero se puede dar esta situación en donde yo ya sé que voy a celebrar un negocio, pero para no pagar a mi futuro acreedor, yo dispongo de los bienes que tengo, de tal manera que cuando yo suscribo, finalmente no tenga capacidad, sea un deudor insolvente que no pueda pagar un crédito. Entonces, en este caso, el acreedor puede iniciar una acción pauliana, no obstante que el crédito o que el acto fraudulento
es anterior a la celebración del crédito, ¿ok? Y por otro lado, el ejercicio de la acción pauliana no beneficia, bueno, eso ya lo hemos dicho, a todos los acreedores. Es decir, es una acción individual, como hemos visto en las características, y que solamente beneficia al acreedor demandante. Y luego está, veamos el tema de la vía procesal. ¿Cuál es la vía procesal para iniciar esta acción? Dependiendo si los actos que se impugnan sean gratuitos u onerosos, se tramita como sumarísimo en el primer caso. O sea, pueden ser donaciones que haya hecho el deudor o un tercero. Y en este caso no importa, aquí el tema de la buena fe es interesante. Eh, eh, y el conocimiento que tenga, en este caso, el donatario, o sea, el que recibe la liberalidad, el que recibe la donación. O sea, cuando es oneroso, es importante el concilio es fraudulento. Pero cuando se trata de un negocio a título, o sea, un negocio simplemente gratuito, que no es oneroso, entonces, donde hay solamente un desprendimiento y el comprador, el tercero, en este caso el beneficiario, el donatario, no da nada a cambio, entonces sí procede la acción pauliana y se tramita en la vía rápida, o sea, en el proceso de conocimiento más corto, que es el proceso sumarísimo, como ustedes saben. Porque como ustedes ya seguramente están haciendo procesal, en los procesos de conocimiento hay tres vías según el Código Procesal: los sumarísimos, que son los más breves, los abreviados y el proceso de conocimiento propiamente dicho, que es el más largo. Ahora, cuando se trata de actos jurídicos fraudulentos, onerosos, en este caso la vía procesal es la vía de conocimiento, o sea, propiamente dicho, el más largo, en donde hay más posibilidades de probanza, más tiempo, donde se discute mejor un derecho. Entonces, esas son en cuanto a las vías procesales de la acción pauliana según nuestro Código Civil. Ahora, el tema de la prueba del fraude, ¿a quién corresponde? O sea, si el acto es gratuito, se debe probar la existencia del crédito y el perjuicio al acreedor. O sea, se hace en un proceso sumarísimo. O sea, te tiene que probar la existencia del crédito, que hemos suscrito un contrato de mutuo, por ejemplo, un préstamo de dinero, y además se tendría que acreditar el perjuicio. O sea, que esa disminución de ese patrimonio está afectando el cobro de un crédito. Ahora, si el fraude es oneroso, o sea, si el acto jurídico celebrado entre el deudor y el tercero es oneroso, requiere además la prueba del acuerdo fraudulento. O sea, no solamente se necesita probar la existencia del crédito, o sea, el contrato de mutuo. No solamente se tiene que probar el perjuicio al acreedor, sino también tienes que probar de que el tercero tenía conocimiento de que se trataba de un acto fraudulento, o sea, que se había celebrado el negocio con la intención de no pagar al acreedor. En suma, se puede usar de todos los medios probatorios que nos franquea la ley para probar el fraude, porque eso es lo que se discute en este negocio jurídico, de tal manera que si la pretensión que tenemos se nos declara fundada, se declara la ineficacia del negocio para luego cobrar a través de otras acciones, como un embargo, el cobro del crédito. Ahora, con respecto a los resultados de la acción, o sea, ¿qué pasa si el resultado es de la acción? O sea, si supongamos que sea una demanda favorable al acreedor, el resultado frente a los adquirientes.
En este caso, el acreedor puede accionar sobre los bienes que ha adquirido el tercero a través del acto fraudulento, embargando los bienes y hacerse el pago de su crédito. O sea, directamente cuando se declara fundada la demanda de esta acción pauliana, lo que tiene que hacer el acreedor que ha ganado este proceso es embargar los bienes para recién cobrar su crédito. Es decir, yo tengo otras acciones frente a los bienes que ha adquirido el tercero. O sea, el tercero, fíjense, el bien ya no es, ojo, no es del deudor, porque el deudor ya lo ha vendido, el deudor ya lo ha donado. Ojo, el deudor ya, o sea, y el tercero es el titular del bien. Entonces, contra el tercero, contra el bien del tercero, se hace el embargo para cobrarse nuestro crédito de este deudor fraudulento, ese deudor que ha dispuesto de bienes con la intención de no pagar. Ya se verán las caras, ya se verán el deudor con el tercero. Pero lo cierto es que los que adquieren el bien a través de este acto fraudulento pueden perder su bien porque van a ser embargados y si el deudor no paga el crédito, se van a rematar los bienes o este bien para pagar, para que el acreedor cobre su deuda. Ahora, con respecto a los subadquirientes, porque puede darse de que haya el acto fraudulento, o sea, entre el deudor y el tercero, y este tercero a su vez vende a otras personas el bien. Entonces, aquí, si han actuado de buena fe, o sea, los subadquirientes, y han adquirido los bienes a título oneroso, no les perjudica la acción pauliana. O sea, ya tenemos dos transferencias. El deudor contra el tercero, donde ha habido un concilio fraudulento y a su vez el tercero le da a otra persona el bien, lo vende. Entonces, si este tercero subadquiriente ha actuado de buena fe, o sea, no tenía conocimiento de que esta acción, este bien, era producto de un acto fraudulento, entonces él no se va a ver perjudicado por la acción pauliana, es decir, no va a perder el bien, en otras palabras, o sea, no le van a tocar el bien. En cambio, si es a título gratuito, sí, y también si es a título oneroso con mala fe. O sea, puede ser de que el deudor y el tercero, que ya han actuado de mala fe, o sea, hay el concilio fraudulento, a su vez el tercero también tiene conocimiento de que esta propiedad lo ha adquirido este tercero con la intención de no pagar a su acreedor, o sea, con la intención de que no pagara a un acreedor. Entonces, en este caso, si hay mala fe y es a título oneroso, no obstante, es a título oneroso, procede la acción pauliana y contra eso, ese bien, se puede embargar el bien. Ahora, si es a título gratuito, es decir, se celebra el negocio fraudulento, el deudor con el tercero, y el tercero dona, así tenga buena fe, dona el bien, entonces no ha habido ningún desprendimiento del tercero, por eso procede en este caso la acción pauliana, porque el donatario no se ha desprendido, es decir, no ha disminuido su patrimonio y no le va a afectar que finalmente se declare la ineficacia del negocio y se pueda embargar estos bienes con la finalidad de cobrarse los créditos. Bien, con eso estaríamos terminando nuestra clase de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, bueno, es el momento de hacerlo. Ok, gracias.